Recuerdo la primera vez que vi la mano del abuelo. Era un niño pequeño y no conocía la historia detrás de ella. Nadie la conocía, me enteré después. Era solo una mano esquelética que había recogido en algún lugar. Cuando la vi por primera vez, claro que me asusté. Nunca había visto un esqueleto en persona. Y esto era una mano humana, simplemente metida en una caja entre otras cosas viejas. Cuando le pregunté a mi madre, me dijo que era del abuelo. Yo, siendo niño, pensé horrorizado que realmente hubiera sido parte del cuerpo del abuelo. ¿Por qué íbamos a conservar una parte del abuelo? El abuelo Brown, por parte de mi madre. Murió mucho antes de que yo naciera. Me lo habían contado antes, así que era fácil para mí creer que era su mano huesuda la que estaba en esa caja. No, no, cariño, exclamó mi madre mientras yo entraba en pánico. No es realmente su mano. Él la encontró en algún lugar y se la trajo a casa. Naturalmente, me quedé confundido. ¿Por qué alguien recogería una mano vieja y la llevaría a su casa? Mi madre se encogió de hombros. Simplemente le pareció genial, respondió con naturalidad. Fruncí la nariz. Me incomodaba pensar que a alguien le pareciera genial tener los huesos de otra persona por la casa. A medida que crecí, dejé de preocuparme tanto por la mano. Se volvió un pensamiento distante en el fondo de mi cabeza. Con los días, los meses y los años, empecé a encontrarla hasta cierto punto interesante. Algo que viene con la edad, supongo. Después de un tiempo, empezamos a presumirla. La guardábamos en un lugar seguro, claro. Era vieja y solo se mantenía unida por alambres, ya le faltaba un hueso del pulgar. Siempre me pregunté por qué faltaba ese hueso, pero nadie parecía saberlo. Mis padres decían que ya estaba así cuando el abuelo la encontró. A veces pensaba en qué habría hecho que una persona perdiera solo un huesito de la mano. Al final dejé de darle vueltas. Probablemente se separó en algún momento, lo arrastró el agua o el viento lo llevó lejos. O quizá todavía estaba enterrado, muy profundo, en el lugar donde el abuelo la encontró. En cualquier caso, no estaba aquí. Eso le daba carácter. La hacía distinta e interesante. Cuando empecé a encontrarla genial, me dio la misma extraña satisfacción decirle a la gente que preguntaba que era la mano de mi abuelo. Ya como adolescente entendí por qué mis padres y mi hermana siempre lo decían así cuando venía visita. Era una tontería, pero divertida. Una forma inofensiva de asustar a quien viniera por primera vez y viera la mano colgada en la pared o en una repisa. ¿De dónde sacaron esa mano?, preguntaban. Y uno de nosotros sonreía y decía: ah, esa es la mano de nuestro abuelo. Entonces venían las caras raras y los ¿en serio? Después todos nos reíamos y explicábamos que era algo que había encontrado un día y decidió conservar. La gente terminó pensando que era curioso también. Hubo una cosa, sin embargo, siempre me daban sensación rara alrededor de la mano. Era inquietante tener una mano humana por ahí. Pensaba en cuando era chico y la vi por primera vez. No me gustaba que siempre estuviera a la vista. Por eso me alegré en secreto cuando mi hermana mayor decidió hacer una caja de sombras para guardarla. Era una caja bonita, negra, forro de tela aterciopelada en la parte de atrás, vidrio transparente y resistente, madera oscura bien barnizada, y hasta un pequeño cierre dorado para mantenerla cerrada y que no se llenara de polvo. Me gustaba especialmente que tuviera cierre. Poder asegurar que la caja permaneciera cerrada me hacía sentir más cómodo. Mi único arrepentimiento, sobre todo después de lo que pasaría, es que nunca tuvo cerradura. Empecé a notar cosas unos meses atrás. Cosas que probablemente deberían haber levantado más preguntas de las que levantaron. Primero noté ruidos extraños. Sutiles, en realidad. Arañazos y golpes ligeros que la mayoría de la gente atribuiría a los ruidos normales de la casa, cosas que se mueven y se asientan. Nos ayudaba que tuviéramos perros, claro, alguien con perros pensaría que esos golpes eran las uñas de los animales al andar por la casa.
Yo también lo hacía, pero a veces, tarde por la noche, cuando sabía que todos dormían, acurrucados junto a mi padre en la cama, escuchaba los ruidos y parecían demasiado cerca. Miraba alrededor y no veía nada. Con el tiempo los ruidos cambiaron. Empecé a oír un sonido como de roce, como si alguien empujara algo que no quería moverse. A veces escuchaba algo parecido a madera astillándose, pero nunca había señales de roturas, no había trozos de madera en los muebles ni puertas dañadas. Me dije que era mi imaginación. Tenía la costumbre de jugar juegos de terror o escuchar relatos de miedo hasta tarde, aunque sabía que no era buena idea. ¿Qué gracia tienen esas cosas si no están en la atmósfera correcta? Así que ignoré la mayor parte, asustándome de vez en cuando, pero sabiendo que probablemente no era nada. De vez en cuando limpiaba la caja de sombras. Limpiaba el vidrio con un papel humedecido en limpiavidrios, frotaba la madera con poulis y esas cosas. Y a veces, cuando terminaba, miraba la mano dentro de la caja. Apreciaba su estructura, los huesos limpios, blancos, atados con alambres metálicos. Seguía dándome algo de repelús saber que era la mano desmembrada de alguien colgando en la pared, pero sabía que solo era una mano. Empecé a trabajar de noche, lo que significaba que tenía que quedarme despierto en mis días libres para no alterar mi horario. Eso solía significar sentarme en una silla cómoda, navegar por internet hasta el amanecer y luego bajar al sótano a dormir para que la luz y el ruido del día no me despertaran. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Todo el mundo sabe que los sótanos son inherentemente inquietantes, la oscuridad, el aire frío, las paredes grises y esa sensación antinatural de estar bajo tierra, en una habitación silenciosa. Me acostumbré en parte, pero hacía que los ruidos destacaran más. A veces se me ponía la piel de gallina y no podía dormir, y subía arriba. Aunque corría el riesgo de dormir peor, porque igual no pegaba ojos y estaba inquieto. A veces, acostado tratando de dormir o volver a dormirme después de beber agua o ir al baño, oía el golpeteo otra vez. Sonaba más fuerte en esa habitación silenciosa del sótano. Con mi costumbre de jugar hasta tarde o escuchar historias de terror, empezaba a imaginar las peores cosas. Pero al principio siempre resultaba ser algo inocente. Al menos, al principio. Luego llegaron las veces en que sentía algo tironeando de las mantas. Tiraba de ellas y se soltaban con facilidad del marco de la cama. Pero a veces, juraría que se quedaban pegadas un momento, colgando y tensándose cuando las movía, como si alguien las sujetara del otro extremo. Es solo mi imaginación, me decía, necesito calmarme. Había escuchado demasiadas historias. Pero de vez en cuando, después de liberarlas, en lugar de relajarme y reírme de mi propio miedo, empezaba a quedarme dormido y de pronto sentía algo. Era una sensación vaga, como si algo me rozara. Por lo general en el brazo, a veces en el pie. Nunca era un agarre, solo un toque ligero, como si algo apenas hiciera contacto con mi piel. Cuando movía la parte afectada, la sensación solía desaparecer. Esto duró meses y no me molestaba tanto, solo algún escalofrío de vez en cuando. Pero luego volvió con más frecuencia, sentía ese toque, movía el brazo y me quedaba tranquilo, pero justo cuando el sueño reaparecía, volvía la sensación. A veces miraba la parte tocada, pero casi siempre no había nada. En alguna que otra ocasión vi una pequeña franja blanca en el rabillo del ojo, pero mis mantas eran blancas en parte y tenían textura, así que pensé que sería eso. No me alarmé demasiado hasta que los ruidos y los toques empezaron a ocurrir juntos. Estaba acostado, cómodo, cuando de pronto sonó el ruido y, a la vez, sentí una presión fría y ligera en el brazo o la pierna. Miraba y no veía nada. Volvía a sonar algo pequeño arrastrándose por la alfombra. Miraba hacia el suelo junto a la cama y seguía sin ver nada, hasta que me ponía demasiado nervioso y me iba arriba. Eso pasaba tan raro que nunca le di demasiada importancia, aunque cada vez veía fugaces manchas blancas en el rabillo del ojo. También pasaba cuando estaba despierto por las noches. Sentado en la silla, oía los ruidos pero, curiosamente, el toque no se daba cuando estaba alerta. Aún así, ese golpeteo persistía, ese arrastrar.
Siempre se detenía cuando me detenía a mirar alrededor. Pero nunca encontraba nada. Una casa tranquila y nada más. Hasta una noche. Me levanté a buscar un snack en una noche libre. Estaba tenso por haber jugado otro juego de terror. Volví a mi silla con la comida y vi un pequeño brillo en la otra habitación. La puerta de la caja de sombras colgaba abierta, reflejando la luz de la pantalla del ordenador. Emitía un brillo raro. Fui y cerré la puerta de reflejo. Volví a mi asiento, listo para seguir jugando, y me quedé paralizado. ¿Dónde estaba la mano? Miré dentro de la caja y por un momento se me heló la sangre. No estaba. No había rastro. Miré por si se había caído, la puerta estaba abierta y la caja no tenía cerradura. Tal vez se había soltado y había caído golpeando la puerta, pensé. Pero no había mano esquelética en el suelo ni en la habitación. Respiré hondo, convenciendo a mi mente de que me lo estaba imaginando. Demasiados juegos de terror en una noche, me dije. Como si una mano sin músculos ni nervios pudiera moverse. Me dije que era ridículo. Que alguno de mis padres la habría sacado para limpiarla o arreglarla. Era vieja, después de todo. Volví a mi silla y me acomodé, conformándome con esa explicación. Y entonces lo oí de nuevo. Sentí el toque frío y ligero en el borde del antebrazo derecho. Al lado de mi silla solo había una mesita donde dejaba el portátil. No había motivo para que hubiera algo ahí. Los perros habrían alertado si alguien hubiera entrado. Contra mi mejor juicio, miré la mesa esperando no ver nada. Allí, apoyada en el brazo de la silla y con la palma rozando la mesita de madera, estaba la mano de mi abuelo. Sus huesudos dedos estaban sobre mi piel, helándome hasta los huesos. No sé cuánto tiempo me quedé mirándola, paralizado por el horror. Era como si me pusiera a prueba, esperando a ver si entraba en pánico. Todo lo que recuerdo después es un estruendo, mi portátil cayó de mi regazo al suelo. Mi brazo se alzó y algo chocó contra la pared lejana, supuse que la mano había salido volando por el impacto. Me acurruqué en la silla, recogiendo todo miembro que cabía, tratando de mantenerme fuera de su alcance. Miré frenético donde había caído y no la vi por ninguna parte. No dormí bien durante una semana, ni siquiera durante el resto del mes. Me quedaba despierto hasta el amanecer y cuando por fin tenía que dormir me enrollaba en la cama en una bola. Los sonidos cambiaron otra vez. Empezaron los clics, huesos huecos golpeando unos con otros. Un crujir metálico oxidado, como alambres viejos tratando de doblarse. Supe que era. Era la mano del abuelo. Los crujidos y clics venían de sus huesos cerrándose y golpeando las cosas con impaciencia. Los chirridos eran los alambres que ataban los huesos, que protestaban cuando la mano se movía. Si hubiera sabido lo que esa mano quería, habría intentado encontrarla y deshacerme de ella. La habría aplastado, vendido, tirado en la carretera para que la atropellaran. Cualquier cosa para que desapareciera antes de que hiciera daño a alguien. Pasaron meses hasta que ocurrió algo otra vez, y para entonces casi había olvidado la mano. Incluso los ruidos habían cesado, algo que me alegraba mucho. Ya tenía otro trabajo por entonces, no me habían despedido por quedarme dormido, como podría pensarse, mi vida simplemente seguía adelante. Una noche, cuando todo había estado tranquilo, volví a oír algo y el miedo regresó. Me pegué a la silla, presionándome contra su respaldo. Miré alrededor y vi a Zoe, una de mis perras, salir del cuarto de mi padre. Me relajé y me reí un poco de mí mismo. Había pasado tanto tiempo que casi me convencí de que todo había sido un sueño vívido. O una historia de miedo en la que me había metido demasiado. No quería creer que fuera real, era demasiado antinatural. Volví a sentarme a ver el vídeo cuando Zoe empezó a ladrar. Molesto, salí a ver qué pasaba, pensé que sería un ruido lejano que ella oyó o los vecinos haciendo ruido a altas horas, o que ella se había exaltado por algo. La llamé para que entrara y no vino. Salí con una linterna a ver dónde estaba. Había algo allí. La mano había vuelto.
Sujetaba a Zoe, intentando arrastrarla. Sus uñas largas y afiladas estaban clavadas en la tela del collar, tirando cada pocos segundos, luchando por controlarla. Me sacudí del shock y le di una patada con todas mis fuerzas, con cuidado de no golpear a Zoe. Intenté agarrarla para entrar con ella y cerrar todo acceso al exterior, pero me mordió. Con fuerza. Estaba aterrada por la mano y no la culpo. Lo que me horrorizó fue darme cuenta de que me había arrancado la falange del pulgar. Intenté recuperarla, ignorando el dolor y la sangre que brotaba a borbotones del dedo ahora seccionado. Pero Zoe huyó hacia la oscuridad del jardín, todavía aterrada. Intenté encontrarla, pero se escondió y yo estaba demasiado asustado para seguir buscándola. Corrí adentro, desperté a mi padre y le dije que Zoe había visto algo que la asustó. No le dije qué era. Le mostré mi mano y fuimos inmediatamente al hospital para que me la atendieran. Al final tuve que acostumbrarme a ser un poco menos hábil con las manos, perdón por el juego de palabras, porque nunca encontramos el pulgar. A la mañana siguiente sí encontramos a Zoe en el patio, no estaba viva. Fue horrible. Había sido a la que más quería de todos los perros que habíamos tenido. Me eché a llorar y vomité, caí de rodillas junto a lo que quedaba de ella. Tenía el estómago abierto, clavado como si algo hubiese arrancado su vientre en una furia. Se veía como si hubieran buscado algo dentro de ella. La llevamos al veterinario para una autopsia. Fue terrible y tuve que quedarme en casa para no volver a derrumbarme. El veterinario no encontró nada dentro, algo en mí ya lo sabía. Solo halló marcas de garras, manchas y cortes en la pared del estómago, incluso en la garganta. La mucosa y el esófago estaban destrozados, pero no había explicación definitiva de qué había pasado. Cuando mis padres volvieron con la noticia, me contuve para no romper en llanto. Más tarde, fuera, vi algo que no había notado antes, un montón de piel, un poco de sangre y una uña con rayones. Ya era suficiente. Asustarme era una cosa, tocarme otra, pero la mano había matado a Zoe, mi perro más cercano. La odié. Juré que si la encontraba la aplastaría. Empecé a guardar objetos pesados bajo mi cama, en la mesita y en la mesa junto a la silla. Estaba decidido a destrozar esos huesos si alguna vez se acercaba. La volví a ver después de mucho tiempo. Me desperté una noche sintiendo algo cerca. Abrí los ojos despacio y la vi justo en la mesa al lado de mi cama, junto a mi almohada. Se veía diferente ahora, tenía un pulgar nuevo, liso y claro, donde faltaba el hueso. No estaba completamente limpio, había restos rosados donde se había secado sangre y suciedad de haber estado fuera en el césped. En cuanto la vi, alcancé el martillo que había escondido bajo la almohada, moviéndome despacio para no alertarla. Zoe tendría venganza esa noche. Iba a asegurarme de ello. Recuerdo también pensar, mientras levantaba el martillo y apuntaba, si quizá lo único que quería la mano después de todo era reemplazar ese pulgar que le faltaba.